Vamos ahora sí a los saludos formales, porque hoy tenemos esta mesa especial con una integración especial, así que voy a saludar a los invitados. Paul Davesíes, que es doctor en teología, encargado de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Arquidiócesis de Montevideo, quien vivió además 5 años en París. Buen día, Paul. Buen día, ¿qué tal? Cristina Pareja, a quien estamos saludando por teléfono, que es profesora especializada en discapacidad motriz y residió durante 25 años en París. Todos los años, además, viaja a un pueblo en las afueras de París durante 3 meses. ¿Qué tal? Buen día, Cristina. Un gusto saludarte. Buenos días para todos. Willy Rey, también, a quien ustedes bien conocen, porque lo hemos tenido en varias oportunidades aquí como entrevistado y como integrante de las mesas también de En Perspectiva. Willy Rey es arquitecto. Como conductor de un programa. También, por supuesto. Ciudad en la tarde. Conductor no, Ideólogo. Ideólogo. Arquitecto, doctor en Historia del Arte y Gestión del Patrimonio Cultural, expresidente además de la Comisión de Patrimonio Histórico de la Nación. Willy, un gusto tenerte por acá también. Es un gusto para mí también. Y Rosario, que hoy se suma como integrante de la mesa. Que me presentaste esta mañana como católica, y es cierto, lo soy, pero no voy a hablar en este caso porque no es la iglesia que más me interesa, la iglesia rica. Te presenté como católica porque lo soy, y a mucha honra. No, y además resalté pero no voy a hablar amor por la arquitectura. Desde mi afectación como católica. Eso se lo dejamos para Paul, si querés. Pero porque no es la iglesia que más me gusta, más la iglesia de ese momento y lo que representa, pero la catedral era espectacular. Vamos a eso entonces. El mundo quedó en shock el lunes al ver la aguja central de la Catedral de Notre Dame derrumbarse por un incendio que comenzó en el techo, donde se realizaban obras de reparación. Las llamas devoraron la armadura de madera de más de 100 metros de largo, conocido como el bosque, debido al gran número de vigas que hubo que utilizar para instalarlo en su momento, cada una procedente de un árbol. La estructura y las obras de arte que guarda la catedral se salvaron. Ahora comienza la etapa de reconstrucción de este ícono parisino de más de 800 años. Una tarea que, según el presidente francés Emmanuel Macron, insumirá 5 años. Nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Y je veux que cela soit achevé. Reconstruiremos la catedral aún más bella y quiero que esté acabada en 5 años, dijo el jefe de Estado desde el Palacio del Elíseo en una locución por televisión. El incendio de Notre Dame nos recuerda que nuestra historia no se detiene nunca y que siempre tendremos pruebas que superar, dijo Macron. ¿Qué importancia tiene la catedral para París y para los católicos? ¿Qué relevancia tiene para la arquitectura? ¿Cómo se hace para reconstruirla? Bueno, de todo eso vamos a hablar entonces con estos invitados que recién presentaba yo, que integran esta mesa especial, porque de alguna manera esta noticia les llegó de manera especial también, ¿no? Por todo lo que yo señalaba recién. La primera pregunta que quizás les empiezo haciendo, valía la pena, nos parecía retomar este tema con ya habiendo pasado unos días, ¿no? Habiendo decantado un poco la cosa, teniendo una evaluación más clara de lo que había sucedido, pero les empiezo preguntando con cómo reaccionó cada uno de ustedes ante el incendio y las pérdidas, ¿no? ¿Se paran del lado de los catastrofistas o no? ¿Willy? Bueno, no, de los catastrofistas no. Me dio mucha tristeza estar viendo las llamas arriba de la cubierta de esta iglesia en ese momento, porque la incertidumbre era muy grande. Hoy estoy bastante más tranquilo y creo que lo que le ha sucedido a Notre Dame de París es reversible. Es reversible, y una parte importante de las afectaciones pertenecen a las intervenciones del siglo XIX. Entonces, Viollet-le-Duc. Eugène Viollet-le-Duc. Con lo cual va a, digamos... Es el nombre del arquitecto, ¿no? Que realizó las restauraciones en el siglo XIX. Que, por cierto, además fueron restauraciones muy, muy discutidas. Porque eran historicistas. Claro, exactamente. Eran historicistas y además muchas veces muy inventadas, ¿no? O sea, bueno, por eso le faltaba documentación para hacer gran parte de las cosas que hizo. Pero, sin embargo, en aquel momento fue como un gran impulso hacia la restauración, y ese quizás es el mayor mérito de Viollet. Sí. Pero bueno, no soy un catastrofista, creo que este tema se arregla y se puede arreglar muy bien. ¿Paul? Sí,
Yo lo vi me enteré con mucha sorpresa, porque son de esas cosas que no entran, por lo menos en mi horizonte. Nunca imaginé que Notre Dame se pudiera incendiar. Y al mismo tiempo con una sensación así de que me estaba pasando algo personal. Tanto que por un buen rato, mientras miraba en las imágenes, tuve la sensación de que a partir de lo que estaba pasando, bueno, ya era el lunes de Semana Santa, pero como que iba a haber un feriado, se iban a suspender una cantidad de cosas. Sí, me dio una sensación rara, ¿no? Como uno dice, choqueado, pero esa es un poco la sensación. Pero bueno, sí, confiando en que se iba a poder apagar a tiempo y que no llegaran los daños a ser totales o casi totales. ¿Qué lugar tiene, más allá de tu condición de católico, de presbítero, qué lugar tiene Notre Dame? Tú viviste en Notre Dame en París 5 años. ¿Qué lugar tiene Notre Dame en la personalidad de París? ¿Es más simbólico? Hay quienes se preguntaban por estos días, ¿es más simbólico que la Torre Eiffel, por ejemplo? Difícil saber. Es más linda. Evidentemente, claro, sí. Evidentemente que a cada uno le funciona también para hacer esa apreciación, la sensibilidad propia, las opciones de vida que uno ha hecho. Pero ciertamente dejando atrás la comparación, pero está muy identificada, ¿no? O París con ella con París, con la catedral. Yo personalmente he tenido la suerte, bueno, que estuve primero 4 años por trabajo, después que retomé un poco los estudios varios años después, 1 año más, pero y después tengo parientes entonces que viven allí y he tenido ocasión de ir muchas veces, por invitaciones, por otras cosas de tipo más académico, y una especie, no de rito, pero de costumbre, es lo más rápido que puedo cuando llego a París, voy a dar una vueltita, entro un rato, como uno se siente en parte al menos, después de haberla frecuentado así, como en su propia casa, más allá de que uno se identifica, ¿no? Cuando entra, sobre todo cuando entra a estos templos tan importantes, tan significativos en la historia y también por su belleza, uno se siente algo especial, digamos. Sí. Cristina, en tu caso, ¿cómo tomaste la noticia? Y también, al haber vivido tantos años en París, ¿qué fue lo primero que sentiste, digamos? Bueno, la verdad, lo primero que sentí fue, una impresión terrible, porque como decían los invitados anteriores, y además un desconcierto, porque no podía creer lo que estaba escuchando, lo que estaba viendo. Esa catedral, seamos o no seamos católicos, es un templo que todo el mundo quiere, todo el mundo ama, el mundo, digo, ¿no? Para los franceses, por supuesto, tiene su valor, pero para nosotros quizá también prácticamente el mismo, porque es un lugar muy especial, está en el punto cero del país, fue pensada y edificada donde está, de manera muy estratégica. Esa explanada estuvo siempre proyectada desde el origen para que los fieles puedan llegar y arrodillarse frente a esa catedral. Es decir, hay todo un contexto alrededor, es una maravilla. No podíamos creer lo que veíamos, pero como decían recién, yo conociendo a los franceses sabía que esto es reversible. Obviamente no va a ser igual que antes, obviamente, pero los proyectos que ya empezaron desde el mismo día van hacia la reconstrucción y se va a lograr. Ahora, lo que dijo el presidente Macron de hacerla en 5 años, personalmente pienso que es muy linda la idea, pero que no se va a lograr. A mí me gustaba empezar preguntándoles por esto, por cómo habían tomado la noticia, pero sobre todo si se alineaban con esa visión catastrofista o no, porque hay quienes
estos días que se ha mencionado también que lo que le pasó a Notre Dame es la historia misma de los monumentos, ¿no? Una asociación de estragos y reconstrucciones. Decían, la propia historia de Europa está llena de saqueos, de incendios accidentales, de heridas de guerra y reconstrucciones, ¿no? Exactamente. Además, las primeras catedrales que eran de madera, muchas de ellas terminaron incendiadas, etcétera. La Catedral Notre Dame fue muy estropeada durante la Revolución Francesa y la reconstruyeron, la volvieron a poner en pie y bueno, ahí la tenemos y ahora la volverán a poner en pie otra vez. No será lo mismo, pero la tecnología va a hacer que sea quizás hasta más bonita, hay que ser optimista. Rosario. Bueno, yo quería señalar, hacer la salvedad de que a mí el estilo gótico es uno de los que más me gusta. De manera que no voy a hablar como católica, más allá de que además siento el ámbito que se lograba en el interior como de una gran misticismo muy cerca de mí, y no pude dejar de ir nunca cada vez que la visité. Escuché un concierto maravilloso la primera vez que fui, de manera entonces que para mí el recuerdo es imborrable. Pero todos los elementos góticos son los que se conservaron, que son los que más me interesan. Es decir, los agregados posteriores son los que menos me interesan. La fachada me parece maravillosa, los arbotantes, la sensación de rodear la catedral en el Bateau Bouche y verla de su implantación, todo eso se conserva. De manera que estoy seguro que, aún para los franceses, esto es perfecto. Una vez que se limpie, va a ser perfectamente recuperable en sus verdaderos valores y se le van a agregar otros como corresponde. Pero de eso hablará Willy, que sabe mucho más que yo. Antes de entrar en la reconstrucción en sí, Willy, me interesa que te centres ahora en lo arquitectónico. A ver, ¿cuál es su trascendencia desde el punto de vista arquitectónico de una catedral como esta? Sí, bueno, un poco lo que decía Rosario, o sea, la trascendencia de este edificio se ata evidentemente a un tiempo de la construcción y de la arquitectura, ¿no? Un tiempo muy fermental, muy de enorme producción y de enorme calidad de producción, como la que se produjo en el entorno del siglo XII al siglo XIV. Y sobre todo en Francia, porque el gótico tiene su origen en Francia, más allá de lo que han peleado los alemanes por este tema. Esta obra es una obra importantísima, está entre las mejores obras del gótico. En lo personal me gustan más otras, me gusta más ver la completitud de Reims, o me gusta también ver Sevilla es divina, Burgos es divina. Pero son un poco más tardías, ¿no? Claro, son flamígeros, ¿no? Claro, esto es del periodo más clásico, digamos. Chartres, con sus diferencias de torres, ¿verdad? Resultado justamente de accidentes y de problemas como el que vimos acá. O sea que estas arquitecturas han tenido intervenciones múltiples en el tiempo, y esas intervenciones se han producido porque han habido incendios, porque han habido guerras, porque han habido destrucciones. Entonces es casi parte de la historia, y por eso, creo que tenemos que verla siempre no como un objeto del siglo XII o XIII, sino como un objeto de la historia. Y esto adelanto lo que voy a opinar sobre lo que viene después. Me imaginé. David, sí, desde dentro de la Iglesia Católica Romana, ¿qué lugar tiene la Catedral de Notre Dame? Para ubicarla también desde otro plano. Recién íbamos a lo arquitectónico, desde el punto de vista religioso me interesa también. Desde el punto de vista más de la organización, de la Iglesia, de cómo está estructurada la Iglesia Católica, no tiene un lugar especial. El otro día me gustó mucho, me llegó por las redes una entrevista que le hicieron a un uruguayo que canta en la metriz, como le llaman al coro, en el conjunto de lo que asegura la animación musical en la Catedral de Notre Dame. Creo que se llama Andrés Prunel, digamos. Y él decía, para nosotros, decía, porque vive cerca, aparentemente muy cerquita, es la iglesia parroquial. Y sí, es la iglesia parroquial de l'Île de la Cité, allí, y bueno, en los orígenes, aún en aquellos tiempos cuando comenzaron a construirla por múltiples razones,
en un proyecto así muy, muy grande, la construyeron como esa iglesia que está en el centro del pueblo, de la ciudad, ¿no? Y que es referencia por su altura, las campanas, y va ritmando el ritmo, digamos, justamente del día, de la vida, pero evidentemente que después hay toda una dimensión más simbólica, bueno, artística, evidentemente, que la hace una referencia que supera concretamente lo que es la iglesia de París, la diócesis de París, de la que es el centro. Pero tener jugar un papel más importante, si no es desde ese punto de vista más simbólico, más de prestigio, de historia, como está cargado. Pero había símbolos concretos que estuvieran fuerte arraigo en la tradición católica que le dieran esa particularidad. Yo creo que no muy especialmente. Creo que se deben sobre todo, como digo, a ese conjunto de elementos históricos que hace que, bueno, trascienda la propia circunstancia, el propio lugar. Eso sin decir que ha habido, muy asociado a la Catedral de Notre Dame, claro, ha habido acontecimientos de enorme magnitud, como puede ser la reconquista de París en la Segunda Guerra Mundial, la expulsión de los nazis y lo que sucedió ahí, que fue un Tedeum, etcétera, rodeado de una cantidad de polémicas y de problemas, justamente en ese caso con el arzobispo de París, que fue un grandísimo obispo, cardenal en el siglo XX. Y así, algunas personalidades por lo menos lo que yo conozco, en lo que puede ser mi vida, digamos, los años que llevo de vida, algunas personalidades especialmente que trascendieron especialmente la iglesia no solo de París, sino la iglesia de Francia, e irradiaron a todo el mundo. Eso también queda asociado, ¿no? Es el obispo de París, el obispo que celebra en Notre Dame. Sí, desde ese punto de vista, bueno, y no conozco, por ejemplo, evidentemente que eso es sobre todo en la iglesia de Occidente, pero estando globalizadas las cosas como lo están en la iglesia, de repente antes que la globalización actual por una serie de otros canales, ignoro, por ejemplo, lo que pueda significar, o lo que haya ya significado y esté ahora significando Notre Dame como referencia, por ejemplo, para los cristianos de Asia, ¿no? Los católicos de Asia. Sí, claro. Imagino que algo, pero no sé si, como nosotros que estamos tan unidos a la cultura, bueno, y los viajes, ¿no? Actualmente. Sí, claro, eso juega. ¿Rosario? Yo no puedo dejar de mencionar, porque hice la salvedad al principio, que el origen de la catedral en sí, de Notre Dame, coincide con una etapa de la iglesia y de la historia con la cual yo no simpatizo. ¿Por qué? Porque era el momento en que había que expresar poder. Nacía la ciudad, nacía la clase burguesa, la iglesia tenía que ser parte de todo ello. Es por eso que hablo de que no es la etapa que más me gusta, más allá que después haya cambiado el significado y que, vuelvo a decir, la belleza en sí que se logró a partir de esa fenomenal aplicación, la bóveda, los arbotantes, la aplicación del gótico puro y del mejor momento, me haya terminado convenciendo. Pero es la belleza arquitectónica fundamentalmente la que más me conmueve cuando se incendia una parte, sí, que por suerte, digo, se salvó lo que más me interesa. Sí, es cierto, ¿no? Eso, la época y la búsqueda de ese poder de deslumbrar, lograr. Pero al mismo tiempo el fenómeno de estas grandes, bueno, está muy bien contado, más allá de los elementos más literarios o menos Víctor históricos. Hugo. No, digo lo de la Catedral del Mar, ¿no? La novela La Catedral del Mar ahí en Barcelona. Y en esas construcciones había una enorme participación popular, ¿no? También, o sea, que eso expresa... Sí, había. Expresa también un tipo de religiosidad y de relaciones, también al interior de la iglesia, pero de la sociedad también, en donde evidentemente que los poderosos a través de esas obras intentaban o trataban de asentar y de agrandar su poder,
pero al mismo tiempo había una apropiación insólita, cosa que está haciendo, podemos entrar después, pero cosa que está haciendo actualmente, justamente anoche veía, bastante cuestionada en cuanto a estos aportes rápidos de los multimillonarios. Después entramos en ese por tema, eso, ha sido todo un capítulo, pero que ¿no? está siendo cuestionado también en parte, no solo por comparaciones, sino también porque idealmente uno piensa, esta catedral tendríamos que restaurarla entre todos, por decir, mucho más que 3 o 4 grandes millonarios que ponen la plata, buscando cosas buenas, pero también eventualmente cierta figuración. Claro. Sí. Pues su nombre aparezca en alguna plaquita. Sí. Leo algunos mensajes de los oyentes. Alejandro de Salinas, por ejemplo, dice, políticamente al presidente Emmanuel Macron le vino bien este tema, dice, para unir a Francia, y subordina otros conflictos que claro, que lo traían a maltraer, ¿no? Entre ellos, recordemos lo de la movilización de los chalecos amarillos. Cristina, quería consultarte a ti, tú como habiendo vivido tantos años en París, capaz que, y sé que estuviste muy pendiente estos días también de la información que de las radios en Francia mismo, por ejemplo, y de cómo ha caído este tema políticamente y en la sociedad parisina, ¿no? Bueno, sí, la intervención de Macron, es decir, el suspender el discurso ese que tenía preparado después de haber hecho toda esa gira por Francia, recabando información a los efectos de buscar soluciones a nivel político-económico, él suspende ante esto, que obviamente es totalmente justificable. En el primer momento los franceses reaccionaron de manera muy positiva, comprendiendo la actitud del presidente. Al día de hoy ya empiezan a ponerse nerviosos porque ya hace demasiados días que Macron no hace el discurso que tenía que hacer. Se infiltraron a través del periodismo, se hizo público el discurso que él tenía preparado, por lo menos los ciertos puntos. Eso ha dado lugar a debates. Es decir, en realidad, pobre Macron se le vino un poco abajo su pirámide, ¿no? Todo eso en este momento está generando una efervescencia, y como decían recién, el tema de los aportes económicos que están dando L'Oréal y las grandes empresas está agitando a los chalecos amarillos todavía más. Hoy justamente estaban hablando de hay 60.000 policías desplegados en toda Francia para mañana, y que los chalecos amarillos salen a la calle, tienen prohibido... Claro, porque los sábados, recordemos, es cuando hacen normalmente las manifestaciones, ¿no? Exactamente, tienen prohibida la intervención, la manifestación cerca de la catedral, así como en el Champs-Élysées. Esto no quiere decir que vaya a estar muy tranquilo mañana, porque aparentemente los agitadores, que es el otro grupo, anunciaron que van a intervenir mañana también. Es decir, se está complicando, y todavía la policía hoy está manifestando porque está cansada, porque hubieron suicidios a nivel de policía por la situación en que vive. Es decir, hay una agitación muy importante, y no se sabe muy bien. Mañana va a ser un día muy decisivo para esto. Así que... No, estoy pensando que vincular este hecho a una ventaja o desventaja política me parece un poco mezquino, además. Es decir, transformarlo todo en un hecho o económico o político me parece lamentable. Esto es una obra de arte que fue fuertemente afectada, y que tenemos que pensar que de alguna forma habrá, y con el dinero de quien sea, habrá que recuperar.